Unidad 1. Reconocimiento de los conceptos básicos de la cultura política. ¿Qué es política? ¿Qué es cultura? ¿Qué es cultura política y cómo se evidencia la cultura política en nuestro país? Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Andrea Barros Villamil, estoy en la UNAP de Acacias, estoy en el programa de agronomía. El siguiente video tiene como objetivo dar a conocer el punto de vista de las personas acerca de unos conceptos que son qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo se evidencia la cultura política en nuestro país, municipio o región. Para llevar a cabo estos objetivos, haremos una entrevista a diferentes personas para conocer su punto de vista. Buenas tardes, nos encontramos con un estudiante de 9º grado que nos dará a conocer sus conocimientos o sus ideas acerca de qué es cultura, qué es política y cómo se evidencia la política en nuestro municipio, región o país. El estudiante se llama Omar Andrés. Para usted, ¿qué es la cultura? Son tradiciones que van en generación de generación, entonces vienen siendo los principios, valores que van siendo inculcados. Para usted, ¿qué es la política? Son las diferentes formas de decidir sobre el orden social, en donde se conoce al ser humano como individuo en la sociedad. De acuerdo a estos dos conceptos que hemos hablado acerca, para usted, ¿qué es la cultura política? Pues la cultura política también se refiere, es decir, que es el ser trabajado para que pueda vivir en comunidad, bajo unas reglas que se deben de cumplir. Muchas gracias, Omar Andrés, por su opinión. Gracias a usted. Muy buenos días, nos encontramos acá con un estudiante que nos va a dar a conocer su opinión sobre algunos términos. Su nombre es Anderson Julián Pardo. La primera pregunta sería, para usted, ¿qué es cultura? Para mí la cultura es una formación individual de cada ser humano, lo cual en conjunto con una comunidad se forma con un carácter específico por medio de ideas y tradiciones. Para usted, ¿qué es la política? Para mí la política me hace referencia a un grupo de personas que dirige a un pueblo o una nación, donde su principal objetivo es velar por el bienestar de las personas. Bueno, de acuerdo a estos dos conceptos que hemos hablado, ¿qué es la cultura política? La cultura política la entiendo por medio de una educación que tienen las personas sobre dicho tema, que sirve para que las personas conozcan su situación de referencia del gobierno. Bueno, de acuerdo a su entorno donde vive, ¿cómo se evidencia la cultura política en su municipio, en su vereda o en el país? Se refleja cuando los ciudadanos tenemos el derecho a participar en las elecciones que realiza el país. Bueno, muchas gracias por su punto de vista. Muy buenas tardes, nos encontramos con la señora Blanca Aurora Villamil, que nos dará a conocer su punto de vista sobre qué es cultura, qué es política, qué es cultura política y cómo se evidencia la cultura política en nuestro país, municipio o comunidad. Señora Blanca Aurora, ¿para usted qué es cultura? Bueno, para mí la cultura son tradiciones o costumbres que tiene un pueblo o comunidad, lo cual nos hace diferente a los demás. ¿Para usted qué es política? Bueno, para mí la política hace referencia a las diferentes formas de poder y cómo se organiza una sociedad. Bueno, de acuerdo a estos dos conceptos que usted nos habló anteriormente, ¿qué es cultura política? Bueno, la cultura política para mí puede ser las tradiciones que tiene un pueblo o país para crear o regir normas, teniendo en cuenta que siempre se ha tenido unos partidos políticos. Bueno, de acuerdo a este concepto anterior que usted nos dio, ¿cómo se evidencia la cultura política en nuestro país, en nuestro municipio o acá en esta vereda en donde usted vive? Bueno, para mí se reflejan cuando nosotros hacemos el uso de libertad o expresión, cuando no estamos de acuerdo en algo o no nos perjudica. Bueno, doña Aurora, muchas gracias por darnos a conocer su punto de vista de lo que usted piensa acerca de estos conceptos. Nos encontramos acá con una estudiante,
su nombre es Luisa Casallas. Ella nos va a dar a conocer su punto de vista de algunos conceptos que son muy frecuentes en nuestra vida cotidiana. Para usted, ¿qué es cultura? Pues para mí el término cultura se hace referencia a las tradiciones que forman parte de una sociedad, la cual es la identidad propia de cada uno. Para usted, ¿qué es política? Pues la política para mí pues es una ideología basada en el poder, donde gobiernan un grupo de personas, los cuales velan por los derechos de un pueblo o una nación. De acuerdo a estos dos términos que ya hemos hablado anteriormente, para usted, ¿qué es la cultura política? Pues creo yo que son las diferentes tradiciones que tienen la mayoría o gran parte o partidos políticos para referirse o regir a una sociedad. De acuerdo a su entorno, ¿cómo se evidencia la cultura política en su pueblo, en su municipio o en el país? Pues hoy en día no se está evidenciando la cultura política, ya que los altos funcionarios del Estado son los que se están involucrando en actos de corrupción. Muchas gracias. Nos encontramos acá con el señor José Omar Barrios, que nos dará a conocer su punto de vista sobre qué es la política, qué es cultura política y cómo se evidencia la cultura política en nuestro país, en nuestra región o en nuestro municipio. Don José Omar Barrios, ¿qué es cultura? La cultura es un conjunto de ideas, costumbres que caracterizan a un pueblo o grupo social. Para usted, ¿qué es política? La política es un movimiento de formas ideológicas que encargan de las tomas de decisiones para alcanzar ciertos fines. De acuerdo a estos dos términos que se hablaron, ¿qué es cultura política? La cultura política son las diferentes formas de poder que caracterizan a un país. Bueno, don José, muchas gracias por su opinión. Teniendo en cuenta la opinión del grupo de personas entrevistadas, se puede decir: